Muy buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 19 de mayo del año 2025 en este escenario jurídico Sandregueya. Bueno, en estas horas del día se está desarrollando audiencia pública para el debate de la consulta popular, de la reforma laboral. Otra vez, reforma laboral. Me equivoqué en ese punto. Reforma laboral. Bueno, tenemos a una persona aquí que nos puede contar un poquito más sobre esta parte. En sus tweets de la red X dice lo siguiente: es la congresista Mafe Carrascal Rojas. Y vamos para allá. Entonces dice lo siguiente: según Sebastián Espinosa, mientras la representante Mafe Carrascal hizo las audiencias públicas de la reforma laboral en el elíptico, recordemos que hoy se está dando debate a la reforma laboral con respecto a la apelación que se presentó, aquella que luego tomaron la decisión de enviarla a la Comisión Cuarta del Senado, en donde hay 8 congresistas, pero que les quiero aclarar a ustedes que de esos 8 congresistas, uno hace parte del pacto histórico. Los 7 restantes, de esos 7 restantes, hay unos 2 en este momento que están completamente impedidos porque tienen investigaciones preliminares en la fiscalía por el caso de las marionetas, porque hacen parte de ese entramado, que eso lo explicó muy claramente en el programa de ayer domingo, Señal Investigativa, para que ustedes por favor se remitan y vean el programa, vean ese video, donde dice claramente, el señor Lemus está impedido y aún así, bueno, él no fue hoy a ese debate, ¿no es cierto? Porque hace parte de esa comisión cuarta del Senado, de esa mesa directiva, y no fue. O sea, el tipo sabe que está impedido y sin embargo lo metieron ahí, ¿sí? Es decir, ese voto, digamos, lo que no se cuenta. Por otro lado está el señor Sami Merek, es otro que está impedido por situaciones de investigaciones preliminares por el caso de las marionetas, está ligado con el señor Ciro Ramírez y ahí está. Entonces ya quedamos solamente con 6 personas. De los 6, el señor Roldán, lastimosamente no creo que vaya a decir que sí, es imposible. Por otro lado, vamos con 5. De esos 5, 1 es del pacto histórico, quedan 4. De esos 4 está está uno del Centro Democrático. Tampoco creo que vaya a decir que sí. Entonces quedan de esos 4, 3. Esos 3 junto con el del pacto histórico prácticamente suman 4. Entonces la cuestión es que ellos quieren hacer la trampita, la gran trampa, y se remite a la siguiente situación. Hacen la trampa porque conocen que el pueblo no tiene idea, no sabe qué está pasando allá adentro. Entonces el pueblo de pronto está esperanzado en que eso va a pasar, pero lamentablemente no va a pasar. Es como una segunda muerte de la reforma laboral. Por eso urge más bien que el presidente de la República, Gustavo Petro, pues simplemente meta nuevamente la consulta y con el punto 13, que tiene que ver con la salud. Es que eso es necesario. La consulta popular obviamente está cobijando los 12 puntos principales que tienen que ver con la reforma laboral, pero yo pienso que la consulta popular debe tener también los puntos de la reforma a la salud y también debe haber un punto muy importante, y es que debe haber revocatoria de estos personajillos del Congreso que han incurrido en irregularidades, en delito, en fraude procesal, darles muerte política y nunca más volverles a dar un puesto allá. Eso es muy importante y yo pienso que esa pregunta hace falta. Hace falta porque si esa pregunta está en la consulta popular, la nueva que vayan a meter, pues sería chévere porque así esta chica gente no vuelve a hacer lo que están haciendo. Entonces, ahí está. Mafe Carrascal hace 39 minutos decía, ahí
sigues mintiendo. Se está refiriendo a Lozano. Dejaste entrar unos cuantos mientras la mayoría quedaron por fuera. Así como muchos ciudadanos más, dejaste organización o particulares. Debió ser de puertas abiertas. Es decir, todo esto debe ser de puertas abiertas porque es una audiencia pública, pero la señora Lozano prefirió cerrar la puerta. Entonces, cerrar la puerta es como decir, le cerramos la puerta al pueblo y entonces no hay participación en ese momento activa. Mafe Carrascal hace 4 horas cuenta. ¿Qué tal? Grabé este video a las 10 de la mañana, mientras los presidentes de los gremios empresariales entraban como Pedro por su casa. Los presidentes de los gremios empresariales, aquí realmente los que tienen que entrar son los del pueblo. ¿Para qué los empresarios? ¿Ellos son los que nos van a arreglar los problemas? No creo. Entraban como Pedro por su casa, a la ciudadanía se les restringía el paso, o sea, al pueblo se les restringe el paso y a estos empresarios sí les dan la entrada, o sea, como decía, ahí hay una trampa tremenda de Lozano. Esta audiencia no fue muy pública, que digamos, no es pública porque fue a puerta cerrada y lamentablemente siguen habiendo trampas y trampas. Y lamentablemente el pueblo en un momento determinado también tiene que poner su sentir total, porque si no esta gente nos lleva del chiras. Esto es solo una muestra de lo que será la discusión de esta reforma en el Senado. Les pido estar muy atentos y atentas. Y eso también lo dijo María José Pizarro. Aquí, por ejemplo, dice Angélica Lozano Correa. Estas son las reglas prácticas de hoy. Se aplican a todos sin excepción. Audiencia pública, ¿no? O sea, no hay fila para entrar. Quienes llegaron ya están. O sea, como diciendo, yo aquí me libero de responsabilidades y todo eso. Vamos para otro punto, 45 minutos. El dirigente político y gremial, Bruce McMaster, anunció que pedirá al gobierno, entre comillas, retornar su propuesta de concertar una reforma. Cierra comillas, en honor a la verdad. ¿Verdad? Es decir, según ellos, ¿verdad? O sea, la verdad de que ellos son los que son los tumbadores y el pobre pueblo es el esclavo. Esa es la verdad. Hasta ahora él ha usado la palabra concertar como eufemismo para no ceder un solo milímetro. Por eso resulta alentador que, y aquí le damos otro poquito más, alentador que en la entrevista de ayer con El Tiempo se mostraba dispuesto a restaurar la jornada nocturna y el recargo dominical para las y los trabajadores. Hoy amaneció diferente, hoy amaneció pensando de otra manera. Lástima que su fórmula consistía en ampliar la jornada nocturna. No se trata de eso. Excluyendo justo a quienes trabajan mayoritariamente de noche. En todo caso, algo hemos avanzado. Bruce ha pasado de usar el verbo concertar para decir justo lo contrario, a ofrecer concesiones marginales y cosméticas. Estamos a solo un paso de que lo use para lo que realmente sirve, lograr acuerdos efectivos entre intereses distintos. Entonces, nada que hacer ahí, porque este señor Brewmaster decía, tramitar una reforma laboral es concentrarse en ofrecer construcciones y soluciones concretas. Otros mecanismos válidos pero poco prácticos alejan la definición y la toma de decisiones y las posponen para el futuro lejano. Tenemos hoy la oportunidad de concertar, hagámoslo. O sea, el tipo no está en el camino derecho, no lo está. Siguen engañando. Otro punto más que dijo aquí Mafe Carrascal. Acompañamos la Cumbre Social, Política y Popular junto con las centrales obreras, la CUC Colombia, la CGT Colombia y la CTC Colombia, para hacer que nuestra voz se escuche. El pueblo ha decidido recuperar sus derechos laborales. Es evidente que tras presenciar los sesgos de la audiencia, no
vamos a seguir leyendo acá, no pública, de la reforma laboral, es imprescindible alzar nuestra voz y elegir y exigir los derechos laborales que nos fueron arrebatados por la ley 789 del 2002 durante el gobierno de Uribe. Cuenten conmigo en esta lucha, dice Mafi Carrascal. Bueno, tenemos que demostrarle a este Congreso retrógrada que está en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que el pueblo no se doblega, no se deja mangonear y su voz y poder es más fuerte que unos cuantos congresistas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Otro punto acá. Hace 3 horas, los representantes de organizaciones empresariales en la audiencia pública insisten en destructurar la protección laboral a través de excepciones y regímenes especiales. Esto es contrario a los principios básicos y constitucionales de progresividad y no regresividad. También insiste en una narrativa mentirosa sobre los hechos económicos, exageran los efectos de la reforma en el aumento de los costos con cifras extravagantes, hablan como si la informalidad hubiera explotado, aunque es más baja que cuando inició el gobierno. No reconocen que estamos en una senda de crecimiento económico y tampoco que la inversión privada viene aumentando. Durante el primer trimestre de este año aumentó un 8.3% la formación bruta de capital según el DANE. Hay una cosa que hay que aclarar acá. La informalidad, como algo por ahí que yo lo leí, decía, se acaba cuando todos tengan acceso a la seguridad social. Si los colombianos tenemos acceso total a la seguridad social, desde lo más bajo, desde el estrato 0 hasta el último estrato, créanme que la informalidad se acaba. Pero como no la tenemos, por eso existe. Y avanza, incrementa. Entonces, cuando haya esa seguridad social, habrá la disminución de esa informalidad. Vamos aquí a otro punto que dice Mafi Carrascal. Efraín Gerardo Benavides de Acopid dijo varias impresiones en la audiencia pública. Miremos qué fue lo que dijo. Primero, que las MAPAEMs no pueden permitirse la elaboración del contrato de aprendizaje. Las empresas que deben contratar aprendices o pagar la cuota de monetización son aquellas que tienen de 15 o más trabajadores y ahí no están las microempresas. También dijo que la informalidad laboral está entre el 65 y 70%, en realidad está en el 57.2%, más baja que cuando inició este gobierno, y la informalidad laboral es producto del raquitismo de nuestra estructura productiva, no de la existencia de derechos laborales. O sea, siguen hablando de defender a los gremios empresariales, pero no están hablando de defender al pueblo colombiano. Concuerdo con él en que debemos proteger y fomentar la industria nacional, pero de ninguna manera eso se puede hacer a través de la precarización laboral, que es lo que propone además. ¿De dónde saca que vamos a perder entre 1 millón y 1,5 millones de empleos por profundizar relaciones comerciales con China? Al contrario, va a haber mucho más trabajo y se acordarán. Pongámonos de acuerdo en profundizar las políticas de fomento para la industria nacional, pero paren la vaina de que nuestra competitividad debe aumentar tratando a la clase trabajadora como si fuera de usar y tirar. ¿Sí? Eso fue uno de los conceptos ahí que se habló. Bueno, refiriéndose a la senadora Angélica Lozano, dice, la senadora Angélica Lozano miente. Muchas organizaciones y académicos fueron excluidos habiendo presentado ponencia para intervenir. Es decir, hubo programación, hubo gente que programó desde el jueves para poder entrar, pero no les dieron acceso. El orden del día que nos compartió inicialmente fue este,
y además llegamos a las 7:30, mire, este es el orden del día. Y ahí pues no se cumple prácticamente eso. Entonces, como nos damos cuenta, lamentablemente siguen haciendo trampitas. De estas son trampitas. Por acá viene otro. Al C6 horas, dice así: denuncia pública. En un absoluto descaro, lo que está ocurriendo con la audiencia pública sobre la reforma laboral convocada por la Comisión Cuarta del Senado de la República, Angélica Lozano le dijo al país que escucharía a la ciudadanía, pero despojó a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la posibilidad de intervenir en la audiencia. Recordemos todo esto para cuando lleguen las elecciones en el 2026, en la urna castiguemos a la señora Angélica Lozano en materia del Congreso, como a la señora Claudia López, porque tanto la una como la otra lo merecen. No más votos para estas señoras, porque no representan la voz del pueblo, no lo están haciendo. Están representando son los intereses de otros, los intereses de ellas, pero no están en ningún momento haciendo representación a la voz del pueblo colombiano. Quieren excluir a la Central Unitaria de Trabajadores, a la CUT, a la Confederación de Trabajadores de Colombia, a la CTC, a Sintracarbón, a la Unión de Trabajadoras Domésticas Afrocolombianas, entre otras organizaciones y expertos sobre el mundo del trabajo. ¿A quién le cabe en la cabeza que excluyan a las centrales sindicales para hablar de la reforma laboral? Ciudadanía son las cabezas de organizaciones empresariales como Jaime Alberto Cabal de FENALCO y José Daniel López de Alianza INN, pero no quienes luchan por los derechos laborales. Puedo entender que no me quieran dar la palabra, a pesar de que me inscribí, pero no esto. Tengan un poquito de vergüenza, por favor. Para rematar, el acceso está restringido al recinto, cosa que no suele pasar en las audiencias públicas. ¿A qué le temen? Eso fue lo que contó Mafe Carrascal, ¿sí? Entonces, pues, ahí sí, mejor dicho, tremendo. Otro punto más de Mafe Carrascal, porque pues ella conversó mucho. Dice, ¿qué tal esto? Aplauden algunos en la audiencia a Jaime Alberto Cabal de FENALCO y la mesa directiva calladita. Aplauden los pocos trabajadores que hay aquí a quienes hablan a favor de la reforma y pretenden cercenarles su expresión. Dice el secretario de la Comisión Cuarta con anuencia de quien presiden, Angélica Lozano, que en las barras no se pueden aplaudir cuando es la expresión popular, se censura, pero la empresarial se alaba. Como se lo dije a la mesa directiva, aquí mismo el recinto, esta es una audiencia pública, no es una plenaria del Senado y la ciudadanía no la rige la ley quinta que nos norma a los congresistas, con sus legüeyadas a otra parte. Es tremendo. Vamos a mirar otro caso, por ejemplo, Armando Benedetti, que viene manejando el control de todo esto. Bien, y para terminar nuestro video, en la impresión de este último congresista también, el señor León Freddy Muñoz, dice lo siguiente: un congreso que legisla a puerta cerrada para el pueblo, obviamente dentro de una audiencia pública, pero a puertas abiertas con quienes financian campañas, como son los empresarios, niegan la entrada a estudiantes del SENA en la audiencia de reforma laboral, pero reciben con gusto a los gremios empresariales. La democracia se fortalece con participación, no excluyendo. ¿Ven? Ahí están pintados. Esta es una nota de RTVC Noticias, dice política. Los congresistas Mafe Carrascal y Wilson Arias denunciaron que estudiantes del SENA y algunos sindicatos le negaron la entrada a la audiencia pública de la reforma laboral.
Ahí está. Y con esto, amigos, amigas, terminamos este video. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que no sean 10 minutos mirando esto, espero que sean 15 minutos, espero que sean 20 minutos, espero que lo puedan ver todo, porque desde el principio hasta el final, créanme que estamos haciendo lo mejor que podemos en esfuerzos para mostrarles a ustedes la información que realmente tiene relevancia en nuestro país, porque lo que realmente buscamos acá, los alternativos, los que estamos haciendo este trabajo, pagado o no pagado, es hacer pedagogía al colombiano y a la colombiana. Es enseñarles para que puedan aprender y de esta manera defender ustedes mismos su soberanía. Recuerden que esa soberanía es inalienable. Y recordar también que como usted tiene esa soberanía desde que nació hasta el día que usted se muere, su soberanía vale muchísimo, pero también merece ser atendida, merece ser tratada. Y cuando me refiero a ser atendida y ser tratada, nos estamos refiriendo a que nuestra soberanía debe pasar por esos lapsos de aprender y tener ese conocimiento y tener empoderamiento, para que de esta manera nuestra soberanía no termine siendo trapeada como el piso. Es decir, que nosotros lleguemos a la urna y carajos, no sabemos por quién votar. Y entonces cogemos nuestro marcador y vamos votando, ay, sí, creo que Cambio Radical, y lo voto porque doy el voto por Cambio Radical. O doy el voto por liberales, pero ¿liberales cuáles? ¿Los de la base o liberales de Gaviria? O doy el voto por conservatismo, pero ¿conservatismo de qué? Ese sí es de todo, ¿no? De Efraín Cepeda Sarabia o de Andrés Pastrana Arango. Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Es decir, que nosotros tengamos un pleno conocimiento por quién realmente debemos votar y por quién no. Partido de la U, eso me recuerda a Dylan Francisco Toro, pero recordemos que Dylan Francisco Toro no está ayudando al Valle del Cauca. Es una gobernadora, pero no está ayudando a nadie. Entonces, tener eso muy presente. Partido Miram, esos son cristianos, y esos que se levantan todos los días diciendo Padre amado, ayúdanos y no sé qué, y resulta que después se les olvida y están tirando todo a la basura porque simplemente van y votan a favor del empresario, a favor de los gremios empresariales, pero no votan a favor del pueblo colombiano trabajador, por 26 millones de colombianos trabajadores en este país. Se les olvida. Caminos libres y justos. Son cristianos también. Pero decidieron votar a la reforma laboral, decirle no. Entonces, como tal, pues aquí simplemente nuestro voto va a ser un no para ellos. Amigo, amiga, nos esforzamos todos los días, sin pago o con pago, trabajando desde las 5 de la mañana, desde las 4 de la mañana hasta altas horas de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, trabajando para llevarles a ustedes información relevante, importante, buscando que ustedes se empoderen su soberanía para que ésta sea protegida, empoderen su soberanía para que ésta no sea trajinada y peor que eso, pisoteada, como lo sabe hacer aquellos senadores del Congreso que tienen mayoría, porque recordemos que en el Congreso los que tienen mayoría son el Centro Democrático, tiene mayoría, pero recordemos que de esa mayoría 13, solo 12 están para votar, uno no, el señor Ciro Martínez no está para votar porque él tiene problemas con la justicia y él no es inocente, es más culpable que quién sabe qué. Por el lado Cambio Radical tiene 8, pero de esos 8, 2 están con problemas de investigaciones preliminares. Por el lado de los conservadores hay 13, pero de esos 13, 11 solamente pueden votar. 11 pueden votar, unos 2 no, porque también tienen problemas con el caso de las marionetas. Cambio Radical
y conservadores tienen el caso de las marionetas. Entonces no pueden votar, no pueden votar. Y aquí nos gastaremos en este escenario todo lo que podamos diciéndoles a ustedes por quiénes se deben votar y por quiénes no. Y no se trata de sesgar, ni tampoco de perfilar. Se trata de que simplemente ajustamos donde haya existencia de la verdad. Y la razón es que, pues, estos congresistas, lamentablemente, no nos representan. Y nosotros tenemos que tratar de buscar congresistas que nos representen, congresistas que representen al pueblo colombiano, congresistas que respeten la soberanía del constituyente primario. Eso es lo que buscamos. ¿Existirá eso? Yo creo que sí existe, pero tenemos que centrarnos en buscarlos, centrarlos en estudiarlos, en analizarlos, en distinguirlos muy supremamente, muy claramente, muy concienzudamente. Pero eso yo sé que no se puede hacer en un día, pero tenemos una semana, tenemos 15 días, tenemos un mes, o tenemos tal vez medio año o un año completo para hacerlo, pero por favor, nuestra tarea para el 2026 está en que debemos tener en el Congreso bastantes senadores que trabajen para el pueblo colombiano. No una pizquita, no 20 ni 30. Debemos tener por lo menos unos 70 o por lo menos unos 60. Si no podemos llegar a los 70, por lo menos unos 60 senadores trabajando exclusivamente para el pueblo, nada que ver con los gremios empresariales, sino trabajar para el pueblo colombiano, porque es que carambas, para poder ser una potencia mundial de vida en este país, si dicen que somos el corazón del mundo, entonces si somos el corazón del mundo, ¿cómo se trata el corazón? Dando lo mejor, ¿no es cierto? Poniendo lo mejor, adaptándole lo mejor, porque somos el corazón del mundo. Y si somos el corazón del mundo, debemos estar plenamente en todas esas cosas muy bien. Recuerden algo muy importante que les voy a decir acá. La reforma laboral, entre todos sus puntos, hay un punto interesante que me gusta mucho y es que una persona que trabaja puede llevar a su perrito. Obviamente, pues lo tiene que educar, ¿no? Para que no se vaya a orinar allá en ese lugar de trabajo y que se adapte para poder estar acompañándolo casi todo un día, una jornada de 8 horas, 7 horas, 6 horas, 9 horas, 10 horas, qué sé yo. Pero sí les cuento que en la reforma laboral existe eso. También les recuerdo que en la reforma laboral existe la posibilidad de un bono para las personas que se quedan desempleadas y ese bono lo da el empresario como el empleado. Es que es como un ahorro, ¿no? No sé todavía muy bien cómo es la cosa, pero lo que sí sé es que hay esa parte. Entonces, aparte de todo lo que ya pues ustedes conocen. Bueno, amigos, amigas, entonces hasta aquí llegamos al final de este video. Muchas gracias a cada uno de ustedes, de verdad. Siempre ofrezco mis respetos a cada uno de ustedes, sus comentarios, todos. Si no estén de acuerdo con esto, todos son valiosos, todos son valiosos y todos son bienvenidos, porque la intención es que a través de este escenario las personas puedan también leer lo de los otros, ¿no es cierto? Y a partir de la lectura de los otros, pues van aprendiendo y van entendiendo un fin, y es que todos en un momento determinado tenemos que estar unidos para lo que buscamos y lo que queremos recuperar. Pero si estamos siempre como las islas, aislados unos otros, pues no lo vamos a lograr. Tenemos que primero entrar en un proceso de unificarnos, todos nos debemos unir, pero para unirnos debemos tener el mismo sentir, el mismo latir, el mismo sentido y la misma sangre. Así tenemos vida para poder continuar. Muchas gracias y una feliz tarde.